Buenos días, muchachos. ¿Qué tal están? ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Buenos días, sí escuchamos. Sí, se escucha. ¿Qué tal están? ¿Todo bien? ¿Qué Muertos, ya cuentan? cansados. Ya cansados de que solo ha pasado un mes, prácticamente. Está difícil la clase. Sentimos que es intensivo este periodo. ¿Prefieren que se haga como en las épocas pasadas con 3 exámenes en vez de las 6 pruebitas? ¿Qué prefieren? ¿Qué método prefieren más? ¿3 exámenes o 6 pruebitas? Yo prefiero Así 3 exámenes en las con 6 3 pruebas. resúmenes. Está dividida la opinión, entonces. Bueno, entonces aquí en el laboratorio más o menos se mantienen las cosas como siempre. Asistencia y un trabajo, ¿verdad? Que ustedes entregan en grupo. La primera práctica que van a entregar como grupo en 4:15. Bien, entonces ya no ya ustedes ya conocen bastante matemáticas, entonces no hay necesidad de hacer otro curso, otra práctica en que vamos a describir o repasar matemáticas, ¿verdad? Porque eso ya se hizo en la práctica anterior. Ya vamos a entrar de lleno en lo que son las prácticas del laboratorio y pues hoy tenemos la de mapeo del campo B, es que el campo de inducción magnética. Y pues en este laboratorio lo que se va a tratar de ver es cómo se comporta el campo dentro de un solenoide, ya sea para diferentes modelos, ¿verdad? Entonces les voy a compartir ahorita la guía, bien, entonces quiero que me confirmen si ven la guía que comparto, ¿ok? Sí se ve. Bien, Sí. entonces, como les decía, la práctica es mapeo del campo magnético de un solenoide, pero en realidad es el campo de inducción magnética, ¿bien? Porque hay que hacer distinción entre el campo magnético y el campo de inducción magnética. Porque es B lo que vamos a graficar, que se va a mapear, ¿bien? Esta práctica fue diseñada para que se realizara en presencial, más o menos. Cuando estábamos en presencial, había una práctica anterior, entonces por eso era la práctica número 3. Entonces, en este caso, la práctica número 2 para la modalidad virtual es esta. Y se tienen como objetivos los siguientes. Bien, primero, que se pueda comprender en los fundamentos teóricos y la aplicabilidad de la ley de Ampère y la ley de Biot-Savart. Bien, para un solenoide. Como les decía, vamos a tratar con el problema del sistema es un solenoide. Y recordar que la ley de Ampère y la ley de Biot-Savart tratan, en fin, o sea, su fin es determinar el campo de inducción magnética para un cierto sistema, donde este es por la definición, ¿verdad? Es decir, la definición estándar, lo básico, y que requiere también que se hagan algunos procesos un poco complicados con la integración, mientras que la ley de Ampère es una simplificación de esta ley, pero que se puede utilizar siempre solo para casos especiales, ¿verdad? Donde algunas dimensiones son infinitas en algunos sistemas, ¿bien? Entonces, vamos a utilizar ambas leyes para describir por cada una de ellas un modelo que se ajuste a los datos que nosotros queremos medir. Entonces, nosotros vamos a comparar los modelos con los datos que tomamos de un simulador, ¿verdad? De lo que es un solenoide. Y pues estos datos que tomamos de este simulador van a ser como los datos reales que nosotros podríamos medir en un experimento real. Entonces, vamos a tratar de hacer esa comparación de datos obtenidos de un simulador respecto a modelos que se pueden obtener por la ley de Ampère o por la ley de Biot-Savart. Y el punto número 2, que se pueda comparar los resultados obtenidos cuando se consideran estos modelos para un solenoide ideal, que puede ser infinito o infinito. Bien, y también para un solenoide real. Más que todo se van a estar, lo que van a hacer ustedes a comparar en esta práctica van a ser estos de acá, con respecto a los datos reales que se miden del simulador.
Mientras que con el solenoide real solo van a como hacer una distinción entre los modelos, ¿bien? Porque no podemos exactamente encontrar cuál es el comportamiento real, o sea, del campo B para este caso, para el solenoide real, porque se requiere realizar integrales un poco más complicadas, difíciles de resolver, que podrían complicarse también en el mismo programa de matemáticas. Entonces, esto vamos a tratar de saltárnoslo y solo vamos a tratar de verlo de forma bien intuitiva, es decir, analizar la diferencia de este modelo con respecto a los otros, simplemente fijándonos en qué parámetros tiene cada uno de los modelos. Luego, el punto número 3, comprender mejor la geometría que el campo magnético, el campo de inducción magnética aquí resaltar, ¿verdad? Que se produce en un solenoide, no solamente a lo largo de su eje axial, sino también en la parte radial, tanto dentro como fuera del mismo. Es decir, se va a tratar de comprender cómo se comporta el campo B del solenoide adentro y afuera del mismo. ¿Bien? Entonces, eso es lo que se quiere decir en este objetivo. Entonces, estos son los objetivos. Ustedes redactan unos similares a estos, basándose en esto, ¿verdad? Para su informe. Y en la introducción, pues se les pide que ustedes redacten o planteen y describen el problema que se tiene para esta práctica y cómo se propone resolverlo con sus propias palabras. Entonces, hacer una distinción de que una introducción no es un resumen, ¿verdad? Es decir, usted no va a venir y va a decir, en este informe se hizo esto, esto, esto y esto y esto, más esto, esto y esto, porque eso es un resumen. Y además de que la introducción nunca empieza diciendo con las palabras en este informe, porque como dice en este informe es para decir lo que tiene el informe, es decir, un resumen. Y lo que usted debe describir en la introducción es el problema, es decir, describir qué es el sistema que se tiene. En este caso tenemos un solenoide, ¿verdad? Y ustedes describen cómo se ve un solenoide, qué características tiene el solenoide y qué se pretende determinar del solenoide. Entonces ya se sabe que se quiere determinar el comportamiento del campo dentro y fuera del solenoide y qué modelos son aplicables para el campo B dentro de un solenoide y tanto fuera. ¿Bien? Eso es lo que se tendría como el problema. ¿Y cómo se planea resolver? Pues se planea resolver en primera instancia encontrando los modelos, ¿verdad? Correspondientes a cada uno de los que se piden acá y comparando esos modelos con datos, pues, entre comillas, reales que obtenemos de un simulador, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en que se pretende resolver. Y ustedes redactan eso en sus propias palabras, de forma breve, sin extenderse mucho, ¿verdad? Y recuerden, no es que ustedes van a colocar un marco teórico acá, tampoco un resumen. Bien, ahora vamos al marco teórico de la guía. En la guía les va a aparecer ciertas definiciones de algunas cosas, como también les va a aparecer ciertos cuadros donde a usted se le va a pedir que escriba cosas. Es decir, esto es la reseña de marco teórico que ustedes hacen siempre en cada uno de los informes. Solo que aquí, como es en modalidad virtual, solo se les pide que hagan ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en lo primero se les va a pedir que expliquen los conceptos de campo magnético e inducción magnética, recordando que son diferentes, ¿verdad? Este tiene el símbolo de B de burro, ¿verdad? Y este tiene el símbolo de H. Bien, entonces ustedes tienen que explicar los conceptos en este cuadro que está acá. Bien, en el espacio correspondiente que ustedes creen en su archivo. Luego se les menciona que es un solenoide. Pueden agarrar esta información para describir lo que es el sistema en la introducción, ¿verdad? Un solenoide consiste en un alambre enrollado, ¿verdad? De n vueltas en torno a una extensión circular de radio A y que tiene cierta longitud L. ¿Ok? Eso es como se puede escribir un solenoide, esas características. No exactamente, no coloquen esto directamente, no lo vayan a copiar y pegar aquí, ¿verdad? Redáctenlo con sus propias palabras, que eso es lo importante de hacer un informe. Aprendan a redactar textos. Luego se les dice acá que rigurosamente se entiende que para un solenoide el alambre está enrollado en forma helicoidal. Bien, no es simplemente como lo pintan en algunos lugares teóricamente como una espiral circular
más otra, más otra, más otras, todas juntitas. Bien, eso es un modelo que se puede utilizar, pero como con cierta aproximación, que es el que sigue más adelante, ¿verdad? Entonces, en realidad tiene esa estructura helicoidal donde se forma un ángulo de inclinación en cada uno de los enrollados, ¿bien? De este alambre. Entonces, así es como se vería si nosotros hiciéramos un zoom dentro de lo que es ese enrollado del alambre. ¿Bien? Y recordar que pues una corriente debe circular por el alambre también, ¿verdad? Luego tenemos el caso de un solenoide ideal, que es el caso de un solenoide ideal pues finito, y en este caso consiste en que nosotros podemos aproximar el solenoide a espiras, ¿verdad?, circulares, todas muy juntitas, o sea, las podemos aproximar porque son muy, muy juntitas, y nosotros decimos que todas esas espiras contribuyen a un solo campo dentro del solenoide, que es, al final se forma como una región cilíndrica, ¿bien? Como se muestra acá, una región cilíndrica que tiene un radio A, que son el radio de cada una de las espiras, y una longitud L, ¿bien? Entonces, este es el solenoide ideal. Y dice que aquí, pues, que de esta manera la inducción del solenoide va a ser igual a la sumatoria de cada una de las espiras. Esto es lo que se les menciona acá. Entonces, para obtener el campo B total, se debe hacer como una sumatoria de cada una de las contribuciones de las espiras que se encuentran ahí juntas. ¿Bien? Entonces, para estos modelos se les va a pedir que hagan ciertas cosas. Por ejemplo, en el primer caso, el solenoide ideal infinito, entonces se va a considerar, para este caso, el solenoide ideal, que tiene tantas espiras, bien, que podremos considerar el solenoide ideal como infinito, bien. Y se hacen ciertas aproximaciones de forma de que ahora ya no hablamos de una corriente filamental por cada una de las espiras, sino que hablamos ahora de una densidad de corriente superficial, bien, que le llamamos K. Entonces, ese K va en torno al cilindro, es decir, tiene la dirección circular del cilindro, y dado que el solenoide es infinito, dice, en lugar de hablar de un número de vueltas n, bien, se habla de una densidad de espiras o vueltas por unidad de longitud, como se muestra acá. ¿Por qué no hablamos de un número de vueltas y de una longitud? Pues porque el solenoide es infinito, es decir, si es infinito, debería tener infinitas vueltas y infinita longitud, ¿verdad? Entonces, para poder cuantificar esto, es decir, ya no podemos hablar de algo finito porque como el solenoide es históricamente infinito, tenemos que cuantificarlo en términos de una densidad de vueltas. Entonces, para eso aparece esta cantidad, que es el número de vueltas entre un número de longitud. Es decir, en cierta longitud del solenoide infinito, ¿cuántas vueltas? Eso es lo que quiere decir la densidad. Y esta se utiliza para poder definir lo que es la densidad superficial de corriente, K, dada por esta expresión, ¿bien? Que sería la densidad de número de vueltas por la corriente, ¿bien? La corriente que circula en el solenoide. Entonces, se les menciona aquí cómo es la forma de la ley de Ampère, que es esta. No sé si algunos ya la habrán visto en clase, o si no, pues están dentro del tema o ya lo verán, ¿verdad? Entonces, la ley de Ampère consiste en que tiene en un lado una integral de línea, que es una trayectoria cerrada, y por otro lado tiene este término de la corriente que encierra esa trayectoria. Entonces, acá se les muestra un dibujo donde ustedes tienen que aplicar la ley de Ampère para encontrar el campo de inducción magnética dentro del solenoide. Entonces, en la figura se muestra lo siguiente. Se muestra como que cada uno de estos circulitos que están aquí todos juntitos son el alambre como entrando o saliendo bien de la página, de forma de que representan cada una de las espiras, ¿verdad? Del solenoide. Entonces, nosotros podemos decir y ver acá que este sería el radio del solenoide, este A, se toma desde este eje axial del solenoide hasta el punto donde se encuentra el alambre, y circula por cada uno de esas espiras, pues la corriente I. Y nosotros tenemos que aplicar la ley de Ampère encerrando la corriente en una trayectoria. Entonces,
Esa trayectoria es la más simple que se puede realizar aquí, una trayectoria rectangular, de forma que nosotros podemos encerrar la corriente de forma de que pueda entrar o salir de esa trayectoria, bien, de este espacio que describe la trayectoria que está acá. Entonces, ustedes definen una dirección para el campo B que se va a integrar dentro del solenoide, bien. Utilizando regla de la mano derecha, ustedes dicen, si el campo viene entrando, entonces, ¿en qué lugar debería ir la inducción? ¿Bien? Campo de inducción, ¿para acá o para acá? Y entonces luego realizan cada una de las integrales de línea, como son 4 trayectorias para describir la trayectoria cerrada, deben utilizar pues 4 integrales, ¿verdad? Donde algunas se les van a hacer 0, dado que el campo es 0, se considera 0 fuera, y algunas porque son perpendiculares al campo se van a anular. En el caso, si se fijan, el DS es perpendicular al campo que va a ir en esta dirección. Las que son laterales se van a anular porque el punto de vectores perpendiculares, 0, ¿verdad? Solamente le va a quedar esta componente, la integran de acuerdo a la longitud que se tiene de la trayectoria de aquí a aquí, y luego el otro término es encontrar la corriente encerrada, que simplemente es la que está dada por la densidad de corriente, aquí, esta de acá, ¿bien? Y listo, entonces resuelven lo que se les pide acá utilizando este modelo, esta definición de la ley de Ampère, y encuentran el campo de inducción dentro del solenoide, ¿bien? Entonces van a obtener cierto resultado, y ese resultado pues tiene que ser una constante, bien, ya de ahorita se dice, ¿verdad? Es una constante, no depende ni de Z ni del radio en donde se ubique, es una constante. Y se les pide también que identifiquen de su resultado de qué parámetros depende ese modelo y de qué parámetros no. Entonces, así ustedes van a poder comparar con otros modelos. Por ejemplo, como aquí va a dar un valor que es constante, les va a decir de qué depende ese valor constante. Si depende del número de vueltas de las espiras, bien, o de L, o del radio, bien, ustedes colocan de qué factores depende y de qué factores no depende ese modelo. Y luego también indican de qué suposiciones y condiciones se deben cumplir para que el modelo sea aplicable. Entonces, lo primero que se debe cumplir es que el solenoide sea tan grande respecto al radio que se pueda considerar como infinito, ¿verdad? Entonces, esa es la primera condición. Luego vamos a los otros dos modelos. Entonces, ya hablamos del modelo ideal, pero finito. Entonces, este modelo ideal finito se puede caracterizar o estructurar o definir a partir de la ley de Biot-Savart. Entonces, ustedes recordarán que esta es la ley para encontrar la inducción de un campo magnético. Bien. Y ustedes van a utilizar esta ley para encontrar primero el campo de una espira. Bien. El campo de inducción magnética de una espira. Y ubicado en un punto del eje Z, ¿verdad? Ustedes ya habrán hecho este problema en su clase, en la clase teórica. Tienen que replicar ese mismo procedimiento, pero aquí en matemáticas. Y entonces aquí se les dice que explique claramente cómo se llega al planteamiento de la integral y luego utilice matemáticas para resolverla, ¿ok? Van a obtener ciertos resultados que ustedes ya conocen de su clase teórica, y luego deben aplicar ese resultado para realizar una sumatoria de todas las espiras, o sea, para n espiras que conforman un solenoide finito, ¿bien? Un solenoide ideal finito, como se demuestra en este modelo. Entonces, se les dice acá que se hace una sumatoria vectorial de cada una de las espiras. Entonces, son n espiras para un solenoide de longitud L, ¿ok? Entonces, usted realiza luego ese paso de aquí y obtiene su modelo ahora para un solenoide ideal finito, ¿ok? Y tiene que hacer también lo mismo que en el caso anterior, el modelo anterior, resaltar cuáles son los factores de los que depende este modelo, cuáles son los factores de los que no depende, y cómo también indicar las suposiciones y condiciones que se necesitan para aplicar este modelo. Entonces, una de las condiciones que se deben aplicar también es de que tenga también bastantes vueltas lo que es el solenoide, para poder aplicar el hecho de que podemos simplificar en cada una de las vueltas como espiras. Entonces, esas son las suposiciones y las condiciones que se hacen. Y el tercer modelo es el del modelo real, que es finito también, ¿verdad? No podemos tener reales infinitos, un solenoide real infinito. Entonces,
En este modelo se les explica cómo es la posición del alambre con esto aquí, con esta imagen, y se les muestra cómo es que se describe el enrollado del alambre en esta imagen. Esta imagen está desarrollada, el de enrollado, en matemáticas, y se les va a pedir a ustedes que la repliquen, ¿ok? Utilizando esta imagen que está acá. En esta imagen se muestra cómo el alambre, como un resorte, bien, visto desde un punto, desde un plano, bien. Entonces se muestra que cada punto de ese alambre está dada por estas coordenadas, ¿bien? Estas coordenadas que se muestran aquí como el punto P, ¿ok? Entonces, esto ustedes deben tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar esto que está acá, ¿bien? Este gráfico. Y se les muestra este P sub 0 donde es el punto de campo, donde yo quiero medir el campo, ¿bien? Perdón. Se les muestra también aquí este valor P, que es la distancia que hay entre espira a espira en el enrollado, ¿verdad? No espira a espira, sino que cada vez que enrolla el alambre, la distancia que hay entre un punto hacia otra vez cuando vuelve a hacer un giro de 360 grados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir este valor de P acá. Entonces, para este sistema que se está escrito aquí en esta imagen, se le pide que usted utilice Parametric Plot 3D para graficar el solenoide como se muestra en la imagen aquí, que tiene esta estructura helicoidal. Y dice acá que para eso se le dan las coordenadas del punto P y que simplemente lo que debe asignar es parametrizar respecto a phi. Entonces, parametriza respecto a phi con Parametric Plot 3D y genere al menos 20 vueltas, que se muestren 20 vueltas. Y ustedes describen también valores para A y para el valor de ρ a su discreción, como dice acá. Luego, en el segundo paso, usted tiene que describir cuál es la forma que tiene el dB. Bien, a partir de la ley de Biot-Savart, dice, no resuelva la integral, ¿ok? Solo va a expresar el dB. Por eso se le pide dB, dice acá. Vamos a ir a la forma de la ley de Biot-Savart. Entonces, aquí en la ley, si se fijan, tenemos que B es igual a esto, donde aparece la integral. Entonces, el dB sería todo esto sin la integral, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se le pide, que ustedes coloquen lo que corresponde a la definición de la ley de Biot-Savart sin integrarla, ¿ok? Solamente plantearla. Entonces, una vez ustedes la plantean, se les pide que, pues, identifiquen cuáles son los factores de los que depende y de los que no depende esa definición de B. Y también como las suposiciones y las condiciones que se deben tener en cuenta para aplicar el modelo. ¿Bien? Entonces, son las cosas que se le piden respecto a esto. No tiene que realizar la integral porque, como se fija, solo tiene solución numérica la integral. Entonces, no se puede realizar de forma exacta. Por lo cual, solo se les pide esto acá. Bien, entonces vamos a la parte de las actividades, cómo se van a desarrollar, dónde van a poner los datos para medir. Entonces, aquí se les muestra en esa carpeta este archivo que dice solenoide, ¿ok? ¿Lo pueden ver? Esa es la aplicación que van a utilizar para este experimento. ¿Me confirman si lo ven? Más o menos se ve. Este de aquí. Bien. Entonces yo le voy a dar clic para ingresar y me confirman si lo pueden ver. Ahí está. Pero no se puede hacer mucho más grande la imagen. Siempre se muestra del mismo tamaño. ¿Pueden ver el simulador? Sí. Bien, entonces aquí tenemos en la simulación un solenoide. Si se fijan, estos puntitos que se muestran aquí como circulitos hacen de las espiras, o sea, el alambre enrollado que sale por aquí y después entra por acá. Bien, está como tratando de describir el solenoide. Entonces, la primera actividad consiste en que se vaya a realizar con un radio variable. Entonces, lo primero que me piden a mí es introducir estos datos.
Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene el solenoide, porque ya tenía abierto uno. Entonces, el solenoide, en el app me tienen estos datos. Entonces, yo puedo ingresar un número de vueltas, el radio que tiene el solenoide, la longitud que tiene el solenoide y la corriente que va a circular por el solenoide. Esos son los datos a modificar por acá. Y luego acá a la derecha tenemos las coordenadas del punto de campo, es decir, donde yo quiero medir el campo de inducción magnética para ese solenoide. Entonces, este R sub 0 me indica el radio, la parte radial del solenoide, el Z sub 0 la parte axial, es decir, aquí en el eje vertical, y el T sub 0 es para indicarme en qué lugar en coordenadas con grados me quiero ubicar. Entonces, 0 grados corresponde aquí al este, 180 grados corresponde acá al oeste. Bien, entonces ese de acá no va a ser necesario tocarlo, solamente vamos a ir a estar moviendo estos dos de acá. Y conforme nosotros nos movemos, si ustedes se fijan, yo por ejemplo puedo colocar aquí 1 centímetro o 5 centímetros. Bien, y van a observar que se mueve acá el punto rojo. Entonces este punto rojo me indica dónde está el punto de campo, dónde estoy midiendo el campo en el espacio. Entonces, para ver cuál es el valor del campo, ustedes verán acá abajo, se muestra las componentes. Una componente transversal es la primera, la segunda una componente radial y el último es la componente axial, componente en Z. Entonces, en transversal es el campo, como si ustedes se fijan acá, si lo hablamos en un eje tridimensional, habría un eje que se estaría como entrando por la página, así. Entonces, de esa manera el transversal sería en esa dirección, cosa que no nos va a interesar porque podemos medir el radial, que sería en esta dirección horizontal como se muestra acá, bien, como se muestra en este plano. De forma de que como el solenoide es cilíndrico, hay simetría, entonces tanto en la forma transversal como radial debería medir lo mismo. Entonces, y la otra sería la componente axial, que sería en Z. Bien, aquí no hay falla, no nos perdemos. Y abajo aparece la magnitud total de lo que es el campo de inducción B. ¿Ok? Entonces, sabiendo cómo funciona el simulador, nosotros venimos y nos piden ingresar esos datos iniciales en el simulador. Entonces, ocupamos 1740 vueltas, 1.4 de radio en centímetros, 100 centímetros de longitud y nos piden también colocar 1.2 amperios en la corriente. ¿Ok? Y por último, el último dato dice que vamos a colocar R sub 0 a 0 centímetros. Entonces sería colocar este a 0 centímetros. Bien. Entonces, para este radio que tenemos acá, vamos a medir lo siguiente. Vamos a medir el campo BZ, esta componente, conforme nosotros movemos el punto de campo desde este lugar hasta el centro. Bien, vamos a medir el campo en todo este extremo del cilindro. Bien, vamos a medirlo desde el centro del cilindro hasta uno de los extremos. Bien, vamos a tomar el lado inferior y no el superior porque es mucho más sencillo a la hora de aplicarlo al modelo. ¿Ok? Entonces, lo primero que se les pide acá entonces es que se vaya a hacer esas mediciones como están en la tabla. Va a colocar el punto de campo en primer lugar, a medirlo en Z0 igual a menos L medios. Entonces, si tenemos L igual a 100 menos L medio sería sería Z0 igual a menos 50, ¿ok? Entonces sería colocar aquí negativo 50. Y si se fijan, el punto de campo se traslada hasta ese extremo inferior del solenoide. Y aquí podemos medir el campo, este campo BZ que está acá, que es el que tenemos que colocar en la tabla donde corresponde, el primer dato. Luego vamos a seguir avanzando como dicen las instrucciones. Vamos a avanzar en centímetro a centímetro para los primeros 10 datos. Bien. Entonces, centímetro a centímetro sería ir ahora a menos 49. Luego a menos 48. Ustedes van observando aquí que la componente BZ va cambiando. ¿Ok? Menos 47. Menos 46. Menos 45. Menos 44, menos 43,
menos 42, menos 41 y menos 40, ¿ok? Cuando lleguen a este punto, ustedes van para cada uno de los datos, ¿verdad? Tomando nota de cuál es BZ y luego van a ir ahora avanzando, pero en 5 en 5. Entonces ahora sería 35, ¿ok? Luego 30, luego 25, ¿bien? Luego 20. Y así sucesivamente hasta que lleguen al punto 0, ¿bien? Entonces toman datos de todo lo que, para cada uno de esas posiciones, aquí en BZ, y en esa tabla se tiene que hacer una corrección del valor de Z, porque el modelo que ustedes describen, el modelo teórico para el solenoide ideal finito, está descrito para una referencia donde el solenoide tiene el límite inferior en Z igual a 0. En este caso está en Z igual a menos L en medios. Entonces, para ubicarlo en el Z, de acuerdo al modelo, deben sumar más L medios a este que está acá para colocar este en la referencia que corresponde. Por eso acá les va a aparecer 0. Bien, sería 0, 1 centímetro, 2 centímetros y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, una vez tienen esos datos, deben graficarlos en matemáticas. ¿Ok? Grafica los datos, debe graficar este en el eje vertical y este en el eje horizontal. Y al mismo tiempo va a graficar los modelos para el solenoide ideal infinito y el ideal finito, ¿ok? Junto con estos datos. Entonces, se les debe ver un gráfico de esta manera, ¿bien? Ustedes tienen que utilizar leyendas, recuerden, para mostrar qué es cada uno de los gráficos que ustedes colocan en un mismo plano. Entonces, el ideal infinito se le va a mostrar como una constante, como se ve acá. El solenoide ideal finito se le va a mostrar con esta curva que está acá, ¿bien? Y aquí están los puntos en color morado, ¿bien? Si se fijan, los puntos en color morado solo se van a mostrar desde Z igual a 0 hasta la mitad del solenoide, que es 0.5 metros. Si se fijan, también para hacer estos gráficos deben colocar todo en unidades estándar. Aquí están en unidades centímetros la longitud y el campo en militeslas. Entonces deben pasarlo a unidades estándar para hacer este gráfico. Entonces, ¿qué analizan ustedes en el gráfico? Pues analizan si el modelo ideal finito se ajusta a todos los datos, si el modelo ideal infinito se ajusta a todos los datos, y si no se ajusta, en qué lugares no se ajusta, en qué lugares sí se ajusta, para considerar en qué momentos puedo aplicar el modelo y en qué momentos no puedo aplicar el modelo, ¿verdad? En qué lugares puedo aplicarlo, en qué lugares del espacio no lo puedo aplicar. Para eso sirve hacer el gráfico con respecto a los puntos obtenidos de la simulación. Bien, hacen este mismo procedimiento para ahora cambiando el radio del solenoide a 10 centímetros, es decir, ustedes vienen acá y cambian ahora a 10 centímetros, ¿ok? Y vuelven a empezar desde el extremo inferior del solenoide a medir. Sería otra vez menos 50, ¿verdad? Ya tenemos un campo, lo anotamos y seguimos avanzando según las instrucciones anteriores. Bien, y cambiamos después otra vez para otro radio. Entonces, lo que se fijan que está pasando aquí es que estamos aumentando el radio. Tenemos 1.4 acá, 10 acá y 25 acá. Cada vez vamos aumentando el radio. Y ustedes van a ir observando que los gráficos para cada uno de estos casos se va a comportar de manera distinta. Es decir, van a notar que algunos modelos ya no se ajustan tan bien como en este caso. Bien, eso es lo que ustedes tienen que observar y analizar. El segundo caso, el de densidad de vueltas variables. Bien, la segunda actividad, se colocan las mismas cosas iniciales aquí, los mismos parámetros iniciales. 1.4 otra vez acá. El número de vueltas es lo mismo, la longitud es lo mismo, la corriente es lo mismo. Solo que ahora vamos a dejar en constante z sub 0. Es decir, ahora z sub 0 va a quedarse en 0 centímetros. Y lo que se va a medir ahora son dos componentes. Se va a medir la componente BR, la radial, y la componente axial del campo B. Siempre en militeslas porque aquí está en militeslas, ¿ok? Entonces, lo que se va a ir variando para hacer estas mediciones es el radio R sub 0. Bien, el punto de campo en la parte radial, como se muestra en esta imagen. Se va a ir moviendo el punto de campo en esa dirección y empezamos con R sub 0 igual a 0. Entonces,
ya estamos aquí en R sub 0 igual a 0. Esta sería la primera medición. Entonces, ustedes anotan cuál es el valor de BR y de BZ. Que lo ven aquí. BR es 0, BZ igual a 2.623 militesla. Nos seguimos moviendo y dice las instrucciones que hay que movernos de punto en uno en punto en uno. Si se fijan, en intervalos de punto en 1 centímetros. ¿Ok? Entonces, regresando al simulador, nos movemos de punto en 1, punto en 1. ¿Ok? Para cada uno de los datos ustedes tienen que ingresarlo colocando Enter, ¿verdad? Y esperan que cargue. Entonces, así sucesivamente van a ir aumentando el radio de punto en uno, en punto en uno. Van a llegar a un lugar, si se fijan, donde llegan al radio del cilindro, el solenoide, y van a observar un cambio abrupto aquí en la componente radial. Bien, y también van a observar un cambio, perdón, creo que este cambio en el 3 no pasa. Sí, también en esta componente van a observar el cambio, ¿ok? Entonces, solo pasa en este lugar, porque si se fijan volviendo acá, BR vuelve a estar en 0 y BZ ya sí se va a 0, ¿ok? Entonces, conforme nos vamos alejando, el campo empieza a hacerse 0. Ustedes lo pueden ver en la magnitud. Cada vez va disminuyendo y disminuyendo, ¿ok? Entonces, tienen que realizar este proceso hasta obtener que las componentes son 0, ¿ok? Esa es la instrucción. Hasta que les dé el solenoide B igual a 0. Si al campo les dé B igual a 0, ustedes dejan de hacer las mediciones, ¿ok? Entonces, la primera tabla sí les va a ser un poco larga porque en este caso va a costar bueno, no, la primera tabla más bien que tiene más vueltas es la que más rápido se hace 0. Y esta es la que le va a costar más tiempo en que se haga 0, ¿ok? Entonces, ustedes repiten este mismo procedimiento para cada una de estas vueltas que aparece aquí. Entonces, usted viene y cambia el número de vueltas para la segunda tanda de mediciones. Entonces, sería 500. ¿Ok? Empieza de 0 hasta que se hace 0 el campo. Bien. Y para cada uno de estos conjuntos de datos que va a medir, va a realizar también un gráfico. Bien. Solo que en este gráfico lo que va a mostrar es lo siguiente. Va a colocar en el eje horizontal la componente R, esta de aquí, R sub 0, lo va a colocar en el eje horizontal y en la vertical va a colocar los campos que están acá. Bien. Estos campos que están acá. Entonces, usted va a tener un conjunto de datos por un lado y otro conjunto de datos por un lado. Y entonces, estos datos los mismos datos van a corresponder al mismo valor en el eje horizontal. Entonces, usted va a graficar como esos datos en un mismo plano. Y va a graficar también al mismo tiempo con esos datos el modelo para la ley de Ampère, es decir, el modelo que le da el solenoide ideal infinito, el que es constante. Entonces, para este modelo lo que van a observar es que va a aparecer la línea constante. Esa línea constante va a ir en en el mismo sentido que tiene la componente BZ, esta de acá. Es decir, los de BZ se van a ir comportando de la misma manera que el modelo hasta que llega al extremo del solenoide. Es decir, en el radio del solenoide llegamos a un punto en que va a haber una caída de lo que es este campo. ¿Ok? Se va a ir a 0. O sea, va a empezar a caer a 0 y este va a caer a negativos. Y una vez que salgamos del solenoide va a regresar este a 0. Bien, y este va a quedar en 0. Bien, entonces eso es lo que debe pasar en el comportamiento gráfico y lo que deben encontrar ustedes para cada uno de sus datos. Bien, eso sería todo lo que tienen que hacer en las actividades y luego la parte de análisis, que es analizar los resultados de acuerdo a sus gráficos. Entonces, en la primera actividad, lo que se les pregunta son estas cosas. Entonces, para el radio variable, como usted va variando el radio para cada conjunto de datos, aquí varía de un radio pequeño a un radio grande. Bien, entonces lo que se les pregunta es,
explica a qué se debe la diferencia entre el campo magnético de un solenoide infinito y uno finito. Entonces, usted explica cuál es la diferencia que hay entre uno y otro. Para poder contestar a esto, usted simplemente se fija en cuáles son los parámetros de los cuales depende uno, de los cuales depende el otro. Bien, para eso les pedía eso en el marco teórico. ¿Y cuál es la utilidad de estudiar solenoides infinitos si esos no existen? Preguntan acá. Entonces, para contestar esta pregunta, solo observe los gráficos que usted obtiene como resultados y pues va a determinar de que algunos datos, bien, algunos datos se aproximan muy bien con el modelo ideal y el modelo ideal es sencillo. Entonces, para algunas regiones del solenoide es muy útil aplicar este modelo dada su simplicidad y que también se ajusta muy bien a los datos. ¿Bien? Pregunta número 2. ¿Qué pasa con el comportamiento de las gráficas a medida que aumenta el radio del solenoide? Entonces, ¿a qué se deben estos cambios? Se les pregunta. Ustedes van a observar que cada vez que aumentan el radio, algunos modelos van a dejar de aproximarse bien a los puntos. Entonces, usted va a indicar por qué se debe a este cambio. Bien, tiene que ver con que usted aumente ese radio y pues de acuerdo a las suposiciones del modelo teórico, usted contesta esto de aquí. ¿Ok? Pregunta número 3. ¿Qué indican estos resultados acerca de la aplicabilidad del modelo? Simplemente aquí ustedes contestan qué modelos pueden ser aplicables en ciertos lugares del espacio para el solenoide. Es decir, este modelo del solenoide ideal infinito solo se puede aplicar para tal región del solenoide. ¿Bien? O el solenoide ideal finito solo se puede aplicar para tal región. ¿Ok? O para cuando se cumple este tipo de cosas. Bien. Eso contestan acá. Pregunta número 4. ¿Concuerdan sus resultados con lo esperado de acuerdo a las suposiciones y el proceso de deducción de cada uno de los modelos? Es decir, de acuerdo a las gráficas que ustedes realizan y a los resultados que obtienen para cada uno de los casos, ustedes tienen que comparar sus resultados de acuerdo a las suposiciones que se hacen en cada modelo para que sea aplicable. Es decir, el primer modelo, por ejemplo, el del solenoide ideal infinito, para que el modelo sea bien aplicable, debe tener bastante vueltas, ¿verdad? O debe tener una longitud tan grande comparada con el radio que se considera como infinito. Entonces, esa es una de las suposiciones y ustedes lo comparan con alguno de los casos que ustedes tienen en sus actividades. Entonces, si en alguna actividad tienen algún caso en que no se cumplen esas suposiciones, entonces ustedes miran el gráfico y de acuerdo al gráfico ustedes dicen, el gráfico no se comporta como los resultados porque no se está cumpliendo la suposición para el modelo, en este caso. ¿Bien? Entonces, por eso ustedes contestan en ese sentido. Pregunta número 5. ¿Por qué fue solo necesario medir a la mitad del solenoide, el campo B? Bien, eso es lo que se les pregunta. Y se les pregunta así también que si la práctica fuera real, no una simulación, harían la práctica de la misma manera. Bien, entonces ustedes contestan este último a su criterio y este de aquí, pues es sencillo, ¿verdad? Hay simetría en el solenoide arriba y abajo, en la mitad. Entonces, por eso podemos medir solamente a la mitad del solenoide porque al otro lado se va a comportar el campo de manera similar. Ahora bien, en la segunda actividad se hacen preguntas muy similares de aquí para acá, de la tercera a la quinta, las preguntas son muy similares y la primera y la segunda son pues las siguientes. La primera, ¿cómo se comporta el campo dentro del solenoide para n igual a 1? Es decir, para el primer conjunto de datos, ¿cómo se comporta el campo dentro del solenoide? Es decir, para R menor, para el ρ sub 0 menor que el radio del cilindro, el radio del solenoide, ¿cómo se comporta el campo? Y para afuera, es decir, para R sub 0 mayor que el radio del solenoide, ¿cómo se comporta el campo? Entonces ustedes lo van a observar en el gráfico. En el gráfico van a observar cómo adentro es constante 1 y afuera cae ese constante. Y cómo otra componente es 0 y una vez llega al extremo del cilindro tiene un cambio y después vuelve a ser 0. ¿Bien? Eso lo van a observar en el gráfico. Luego en el punto número 2 se les pregunta cómo se comporta el campo dentro del solenoide a medida disminuye el número de vueltas. Dice, ¿qué pasa fuera del solenoide? Analice ambos componentes BR y BZ. Es decir, como usted va a ir cambiando el número de vueltas, cada vez va a ser menos, va a observar
que el comportamiento que describe para este primer caso se va a anotar más en más datos. Es decir, este comportamiento solo se va a anotar en algún dato. Esto pasa de forma bien abrupta y esto lo va a notar como que el comportamiento es como más lento que en este sentido. Es decir, en este caso, el campo se comporta de cierta manera, tiene los cambios más abruptamente que en estos casos. Entonces, usted va a analizar por qué en las siguientes preguntas. ¿Por qué es que se obtienen esos resultados? ¿Por qué la aplicabilidad de algunos modelos en algunos casos y en algunos no? Y si concuerdan los resultados esperados con las suposiciones que se hacen en los modelos. Y por último, que por qué también se hace la medición solo a la mitad del solenoide. ¿Ok? Porque solo hicimos la medición desde aquí del centro hacia la derecha. ¿Y por qué no a la izquierda también, verdad? Solamente hasta acá. Eso es claramente por simetría también del solenoide. Y lo demás es a criterio de ustedes si la práctica la realizarían de la misma manera si fuera real. Por último, terminan la guía con sus conclusiones, ¿ok? Que son las conclusiones son aquellas que deben basarse en sus resultados, ¿ok? Y también tienen que responder a los objetivos planteados, ¿ok? Y como sus conclusiones están respaldadas por sus resultados, deben colocar, ¿verdad? Resultados. Por ejemplo, el hecho de que como están investigando aquí en la práctica dónde es aplicable cada uno de los modelos, entonces ustedes explican con sus resultados, de acuerdo al análisis que hacen acá, en qué momentos puedo aplicar el modelo ideal finito, en qué momentos puedo aplicar el modelo ideal infinito, en qué lugares es aplicable y es aceptable, o decir, el modelo me va a ajustar los datos en esa región. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que colocar aquí en sus conclusiones, de acuerdo al análisis que hacen acá arriba. Bien. Y por último, pues colocan las referencias de acuerdo de donde ustedes sacan su información para generar el marco teórico, por ejemplo, los conceptos, ¿verdad? Y eso sería todo lo que hay que hacer para este informe. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Está todo claro? Sí. Muy bien, Sí. entonces les doy las instrucciones ahorita, ¿ok? El trabajo, como les decía al principio, va a ser entregado ya en pareja, ¿verdad? Entonces, perdón, en grupo. Es decir, vamos a hacer agrupación. En esta sección hay 20 estudiantes, entonces van a ser máximo grupos de 5, ¿ok? Entonces, ¿cómo van a hacer la actividad? Pues se van a agrupar en los grupos, ¿verdad? Yo les voy a hacer saber por correo cómo quedan los grupos para los que no conocen gente, ¿verdad? Y pues yo los voy a agrupar en el campus y ustedes trabajan su informe. Este trabajo se espera que ustedes lo hagan en matemáticas completo, es decir, ustedes saben ya que en matemáticas pueden escribir texto, pueden escribir títulos, entonces ustedes pueden redactar ahí mismo su informe, ¿bien? Entonces redactan su informe ahí, realizan todos sus cálculos ahí y como corresponde, ¿verdad? Bien ordenadito, sección por sección, o sea, ya saben cómo hacer eso en matemáticas. Y una vez tengan todo el documento listo, guardan su NB, guardan un PDF y lo que van a subir al campus es el PDF. ¿Ok? Suben el punto PDF al campus en el espacio que les corresponde y el punto NB lo van a enviar por correo. ¿Bien? Instructor, Sí, dígame. pero si ya vemos ya personas que nos conocemos, podríamos trabajar mejor porque Sí, a eso vamos a ir después. Permítame. Ya vamos a ir a preguntarles quiénes son los que se conocen para hacer los grupos de las personas que se conocen. Entonces, siguiendo con las instrucciones de la tarea, ustedes tienen que subir por grupo, es decir, solo una persona del grupo va a subir al campus el punto PDF y una sola persona va a enviar al correo el punto NB. ¿Ok?
PDF al campus y el .nb al correo, porque como ya vimos, en el campus no se puede aceptar el NB. Entonces solo van a subir el PDF, de tal manera que yo ahí mismo en el campus yo les puedo hacer las revisiones correspondientes en el PDF, hacerles los comentarios, como observaron algunos que subieron solamente el PDF. Se hacen los comentarios ahí mismo y la nota se puede hacer de forma de que si yo los agrupo, simplemente la nota que le ponga a uno también le cae a los demás, es decir, la nota grupal, ¿verdad? Entonces, esa sería la actividad y van a tener para entregarlo de aquí al domingo de la otra semana, es decir, domingo, me parece que es 7 de marzo, ¿ok? Tienen una semana y unos 2 días para entregar el trabajo, ¿bien? Entonces, esas serían las instrucciones de la tarea. Recuerden, ¿verdad? No caer dentro de la copia de otros trabajos, ¿verdad? Porque eso está penalizado. Bien, entonces hagan sus trabajos de forma honesta, ustedes en el grupo. Y esas serían las instrucciones correspondientes. Bien, entonces, ahora sí, podemos pasar a la parte en que ustedes me dicen con quiénes se conocen para agruparlos. Ok. ¿De cuánto sería máximo los integrantes del grupo? 5. 5. Ok. Dígame entonces usted, Jenny. Sería Emanuel, Byron, Alvin, Jennifer, Byron, Jennifer, Alvin. Emanuel. Usted ya estaba con Byron, ¿verdad? Sí, Entonces vamos a colocarlo aquí del mismo color. Alvin me dijo también, ¿verdad? sí. Ok. Emanuel Absalón Velázquez. Sí, Bien. ¿Quién más? Le falta uno. ya le digo, permítame. Ya le voy a mencionar el otro nombre. Por mientras, entonces vamos con el otro compañero que quería hablar. Nosotros estamos, el par, no sé quién se quiere unir. Estamos con Alan Ávila, Diego Reyes y Alan Ávila. Está en pareja. Pareja, correcto, sí. Alan Ávila con Andrés. ¿Ustedes conocen a alguien más? ¿O que están preguntando si alguien más se quiere unir con ustedes? Sí, si alguien más se quiere unir, correcto, que nosotros ya estamos Bien. todos. Si alguien más se quiere unir con Diego, Andrés y Alan Eduardo, pueden avisarlo ahorita. Yo podría, Eduardo. Usted es Eduard. Eduard, ¿otro nombre? Porque creo que hay otro aquí. Eduard Farid Guevara. Correcto. Usted se une entonces al grupo de Diego Andrés con Alan. Sí, podría. Ok. Con respecto al compañero que quería preguntar si nos podríamos unir, tengo yo, Marlo y Raúl, si nos vamos a unir también. Ustedes, Marlo Toledo. permítame, lo busco. Marlo Toledo con Raúl Andrés. Sí, Ustedes dos se unen al grupo de Diego Andrés, entonces. Instructor. sí. Dígame. El otro sería Dani Méndez, el otro integrante, para completar los 5. Ok, Dani Mente. Entonces, ¿alguien más? Sí, yo, José Carlos y Milton podemos conformar otro grupo. ¿Quiere conformar otro grupo? ¿Usted su nombre es? José Carlos José y Carlos Milton Godoy, Miguel. ¿verdad? Sí, Usted ya está en pareja con Milton Miguel, ¿verdad? sí, Van a quedarse siempre agrupados, me imagino, y se van a sí, juntar con quién más. pues con quien decida unirse. Entonces, por el momento, sí, que solo me informa de que se va a mantener la pareja, ¿bien? Entonces, ¿alguien más se quiere unir al grupo de José Carlos Godoy? Alguien pregunta en el chat. A ver.
José Carlos pregunta si se puede subir un archivo RAR con el PDF y el NV al campus. Sí se puede hacer, solo que ya vi que con esa alternativa no me permite revisar el punto PDF en el campus. Entonces, yo lo que prefiero es revisarle directamente en el campus el PDF para no descargar el archivo, porque es mucho más fácil solo entrar al campus, revisar, porque el campus también tiene muchas herramientas para revisar y hacer los comentarios ahí mismo. Entonces, es mucho más fácil hacer eso y directamente colocar también la nota ahí del grupo. Entonces, por eso solo les digo que suban el PDF al campus y el enable lo envíen por correo. ¿Ok? Entonces, volviendo a lo anterior, ¿hay alguien más que se quiera unir al grupo de José Carlos? Igual las demás personas que no se han conectado me pueden escribir al correo si es un caso de hacer uno. Ujú. Ok, entonces miren, ya que no, creo que no aparecen más, entonces lo que voy a hacer es que los demás que no se conocen, pues yo los voy a agrupar, ¿verdad? Yo les envío por correo cómo quedan agrupados en el caso de que no me envíen alguna otra información ustedes, ¿verdad? Yo les voy a dar todo el día para ver si ustedes durante el día me envían cómo quieren agruparse, si alguno quiere agruparse con los compañeros para anotarlos aquí. Dado caso que no sea así, yo al final del día les haré saber cómo quedan en los grupos, ¿verdad? Yo con la lista los asignaré en cada uno de los grupos y listo. Entonces, por ahorita me confirman, el primer grupo que se designó ahorita es Byron, Daniel, Jennifer Melissa, Alvin Adalí, Dani Alejandro y Emanuel Absalón. Ese es el primer grupo, me confirman. Sí, Todos están bien, ¿verdad? El segundo grupo que se formó sería entonces Diego Andrés, Marlo Toledo, Raúl André, Eduard Guevara y Alan Ávila. Sí, correcto. Sí. Correcto. Bien, entonces esos grupos ya estaban confirmados y se pueden poner en contacto, los que se puedan poner en contacto lo pueden ir haciendo, ¿verdad? Pero yo les voy a hacer saber por el correo cómo quedan los grupos en un archivo en Excel. Les voy a mandar un archivo en Excel donde van a poder ver cómo quedan los grupos para que así y los que no se conozcan tengan contacto con sus otros compañeros, ¿bien? Y empiecen a trabajar. Entonces, así quedaríamos el día de hoy. Si no tienen alguna otra consulta, creo que terminaríamos la reunión por aquí. El compañero Edward le escribió privado de Teams para que me conteste ahí para hacer el contacto. Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, si no hay consultas, entonces creo que terminamos la reunión por aquí. Y pues les queda esta semana para hacer el trabajo, ¿verdad? Ya saben, si tienen alguna consulta, lo pueden hacer ya por correo, también por el campus, ¿verdad? O en el blog que les compartí la vez pasada se encuentra mi número telefónico. Bien. Procuren hacer, si van a hacer una consulta por número telefónico, no vayan a hacer una llamada, ¿verdad? Simplemente escriban por mensaje. Entonces, Ok. si no hay preguntas, nos podremos retirar y nos vemos entonces hasta la siguiente práctica. Que tengan feliz día y buena suerte en sus clases. Gracias, instructor. Buen día. gracias, buen Gracias. día.